Vamos a conversar con el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Ronald. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, evidentemente que el tema económico y las decisiones y los anuncios y todo lo que desde la pasada semana se conoció, bueno, es el punto de referencia fundamental. ¿A ti qué te parece en términos generales? ¿Qué lectura le das a todo esto? A las primeras de cambio, uno que piensa es en el esquema inflacionario, porque es lo que más le toca a uno de lleno, está observando que a pesar de los anuncios y los precios acordados y todo eso, mira, la inflación sigue desatada en estampida y no se detiene. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, en principio, a mí me sorprende que el presidente esté tan contento, ¿no? Cuando él hace sus anuncios y celebra los resultados, yo pienso que no debería estar tan contento. De todo lo que dijo el 17 de agosto, quizás las dos expresiones fundamentales que omitió la última vez que se dirigió al país, fue la disciplina fiscal cero, que él la prometió. El 17 de agosto reconoció que la causa de la hiperinflación había sido justamente el financiamiento monetario del gasto fiscal. Él dice que ese financiamiento se hizo para pagos de salarios, para pagos de bonos, para emisiones, y que había que tener una disciplina fiscal prusiana. Eso era esencial que se cumpliera, y era indispensable que el presidente presentara un presupuesto a la vista de todos nosotros, que fuera un presupuesto creíble, que ese presupuesto pudiera ser verificable fuera de Venezuela, porque Venezuela necesita asistencia internacional. El presidente ha establecido conversaciones con China, con Rusia, con otros países, y nada más se puede establecer una comunicación transparente con otros cuando se rinden cuentas dentro y fuera del país que sean creíbles. Y el presidente no hizo nada de eso. Y el otro punto era el aumento del precio de la gasolina, que era algo sobre lo que se discutió mucho, porque el presidente reconoció que ese precio estaba por debajo de lo que era conveniente mantener, y anunció algunas políticas sociales vinculadas a eso que son completamente mal formuladas, pero que reconocían la necesidad de una política social en unas condiciones de emergencia. Y de eso no volvió a hablar. A eso se le dedicaron recursos, se dedicó tiempo, se compraron unas máquinas que se presentaron en cadena nacional, y de eso no se ha dicho nada. Ahora fíjate, por cierto, que imagínate el escenario de elevar el precio del combustible en una situación hiperinflacionaria que está, bueno, absolutamente desatada, ¿no?, alrededor de ello. Y hay un elemento importante allí que también está en estampida, que es la liquidez monetaria. Imagínate los recursos apoyado en dinero inorgánico que tú le inyectas al circulante monetario de Venezuela con la elevación del salario mínimo y el resto de los programas de carácter social, bonos, misiones, etcétera, ¿no? Es que justamente allí es donde está el Eso problema. es incendiario, y no es una exageración, ¿no?, en términos gráficos, quiero decirlo. Pero es que han pasado 3 meses desde que el presidente anunció el aumento del precio de la gasolina. Y en esos 3 meses continuó el financiamiento monetario del gasto. Aquí el gobierno tuvo tiempo, tuvo medios, tuvo recursos, tuvo la necesidad, tuvo el discurso de aumentar el precio de la gasolina, reducir el financiamiento monetario, porque al aumentar el precio de la gasolina, pues PDVSA hubiera podido financiarse con bolívares que ya estaban circulando. Con esos bolívares pudo pagarle al gobierno impuestos que fueran al presupuesto, y con eso podía hacerse un programa de asistencia social que estuviera dirigido no a quienes consumían gasolina, sino a quienes consumen todo tipo de productos. Cuando el presidente hace un anuncio de aumento del precio de la gasolina y luego sigue con las mismas causas del problema que nos trajo, la emisión monetaria, los aumentos de salario que se convierten en nada al día siguiente, dice que tenemos un problema cambiario y la solución es el petro, que no existe. El petro es solamente ruido. Anuncia en este último momento que va a pagar pensiones en petro, o sea, cuando prácticamente nadie sabe cómo hacer válidas esas pensiones, lo que hace es generar más preocupación, más ruido y más hiperinflación. Ahora, por cierto, ya que lo mencionas, Ronald, por ahí han salido en los últimos días una serie de comentarios y apreciaciones sobre lo que pudiera estar detrás de la elevación de 3.600 a 9.000 bolívares. Algunos están hablando incluso de la posibilidad de que hayan personas interesadas en haber adquirido petros para luego revender ese dinero que lo puedes transformar a bolívares soberanos al propio Banco Central. ¿Será eso posible? Lo malo de estas situaciones es que cuando no hay transparencia, cuando el petro no tenía ningún sentido crearlo, porque aquí había ya un bolívar, una moneda que estaba siendo además reconvertida. La única reconocida internacionalmente, ¿no? Y a lo interno también. Y el gobierno se dedicó a hablar de una reconversión monetaria.
O sea, y destinó un montón de recursos y de tiempo a la reconversión monetaria, y eso tiene nada más 3 meses. Y las transacciones del país se hacen fundamentalmente en dólares con quienes le compran petróleo al país. Entonces no tenía ningún sentido hablar del petro. Por eso el petro genera todo tipo de sospechas y suspicacias, y más de uno se pregunta qué ventaja puede estar sacando otro en un contexto de absoluta opacidad. Por eso cuando aquí se hablaba de Dollar Today, se decía que había gente que se estaba enriqueciendo. No es nada raro que ahora se pueda decir que el petro es algo tan parecido a Dollar Today, algo que no existe, algo que es presentado de la nada y que alguien pueda estarse enriqueciendo. Y no hay manera de verificarlo, sino de sospechar, y ya la sospecha hace daño. Ahora, sobre el tema inflacionario, Ronald, no se ven, o sea, no se observa ninguna iniciativa, no se observa que se esté trabajando, que hay un plan, como algunos lo denominan, estratégico para comenzar a enfrentar el problema inflacionario, el tema de la productividad, el tema del déficit, el tema de la liquidez. O sea, eso está allí, se está viendo y la inflación sigue desatada. Claro, el presidente está haciendo exactamente lo que no debe. O sea, controlar los precios genera problemas a la oferta, a la producción. No tener un mercado cambiario genera problemas para la importación y distribución. Aumentar salarios que van a terminar siendo financiados por emisión monetaria genera más inflación, y a las empresas que producen con precios controlados y aumentos de salario les reduce la producción. Entonces, aquí está haciendo el presidente exactamente lo mismo que durante los años de abundancia hizo Hugo Chávez, pero pudiendo importar en aquellos tiempos y ahora sin poder importar. Y por eso la situación es tan grave como la que tenemos en este momento. Bueno, pues vamos a continuar hablando, Ronald. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos conversando con el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP. Ronald, ahora, tú has medido, o por lo menos tienes algunos elementos o variables que nos digan en cuánto, bueno, con todo y precios acordados, en cuánto estará la inflación castigando nuevamente a los venezolanos con la decisión del salario mínimo, del nuevo salario mínimo. No, en principio los cálculos que ha podido hacer el Fondo Monetario Internacional, que ponen el final de la inflación de este año por encima de 1.000.000%. Pero no, esta variable del nuevo salario mínimo no la había medido hasta ahora, ¿no? Exactamente, es que se calculan en una situación de una abierta opacidad de cifras. El Fondo Monetario acaba de exigirle al Banco Central de Venezuela que publique las cifras de un modo terminante, porque desde el año 2004 no hay reuniones con el Fondo Monetario. Desde el 2015 no se publican cifras con el grado de detalle que el Banco Central llegó a publicar, porque el Banco Central, y es algo que debería reconocérsele siempre, llegó a actualizar muy rápido sus modos de recopilación de cifras a los niveles y con los requerimientos internacionales que permitían un estudio detallado y comparado. El Banco Central dejó de hacer eso. Ahora, ellos dieron una cifra que no oficial aún, pero que ha trascendido en medios de comunicación social sobre la inflación del año pasado, 860%. Muchos dicen que eso no fue ni a palo la inflación, y es más, el Fondo Monetario decía que la inflación había cumplido en 2.800 y tantos, ¿no? Claro, y es que el Banco Central no ha publicado las cifras, no ha justificado por qué dice que ese número y no otro, no ha dicho cómo es, por ejemplo, la inflación de alimentos, porque el índice de precios es un promedio. Claro. Y uno debería preguntarse, bueno, está bien, tú dices que es 800, pero ¿cuál fue la inflación de alimentos, que es la que afecta más a los pobres? Y no se dice. Entonces, cuando no se tiene eso y el presidente habla, el efecto que eso genera sobre cifras que no son oficiales, como la del dólar paralelo, pueden terminar arrastrando otra cantidad de cifras de un modo que no eran previsibles desde el principio. Cuando el presidente habló en el año 2000, en el mes de agosto, a la semana, en el fin de semana hubo un salto en el paralelo que nada más se puede atribuir a que el presidente habló, porque no pasó más nada. Bueno, está pasando en este momento, ¿no? El paralelo sigue elevándose de manera considerable, y la propia devaluación que está implícita en las decisiones con la tasa de ICON también, que es otro elemento importante. A pesar de que el presidente en agosto de este año trató de vincular el paralelo con el petro, y pues lo que hizo fue disparar al paralelo otra vez. Entonces, como no hay ningún tipo de claridad en lo que el presidente está haciendo con los recursos públicos, pero sí la hay en el tipo de amenazas que está profiriendo permanentemente, las condiciones de nuestro país son cada día peores, sin que eso tuviera que ser así. Porque si el presidente no hubiera dicho algo que disparara el paralelo en un fin de semana,
pues nosotros estaríamos en un proceso de recuperación o por lo menos de estabilidad, pero cada vez que hablen peor a todo. Sí, pero fíjate que en el plano estrictamente básico, ¿no?, que es el plano de la cotidianidad, ya este pasado fin de semana, incluso algunos economistas llegaron a mencionarlo en las redes sociales, que fueron a mercados y se dieron cuenta de cuál era el nivel de precios de los huevos, de la carne, en fin, y de otros productos. O sea, a pesar de precios acordados, y al margen de ello, los precios se dispararon al conocerse el nuevo aumento del salario mínimo. Claro, porque no es tanto el aumento. Es una especie de contagio, la gente, es el temor, la desconfianza de eso que tú mencionabas, ¿no? Claro, porque a veces se dice que es el aumento de salario el que genera la inflación, y no es el aumento de salario. Es el modo como el presidente financia el aumento, cómo lo anuncia, cómo no hace nada con el resto de las variables. Porque la caída en el salario en términos reales que nosotros hemos estado sufriendo, uno pudiera considerar que es algo que está destruyendo la productividad del país también. El problema justamente es que el presidente hace ese anuncio al mismo tiempo que está destruyendo todas las posibilidades de tener una recuperación en las condiciones materiales de vida del país. Y eso es lo que genera un proceso hiperinflacionario cada vez más acelerado. Ahora, el referencial, Ronald, por decirlo de esta forma, de los mortales, el de la gente en común, de la gente de a pie, sigue siendo el paralelo. Bueno, primero porque no hay ningún acceso y posibilidades de llegar a ese mercado de ICON y al precio establecido bajo esa tasa. Entonces la gente se deja llevar por el paralelo, incluso con las remesas, que yo no sé si van a continuar al ritmo en que han llegado al país, dada la situación que se vive, pues la gente, ni tonta que fuera, no va a cambiar el dinero que le envía a la familia para mantenerse o ayudarse a mantener en la tasa de ICON, lo va a buscar, el cambio es en el paralelo, y el paralelo sigue disparado. Sí, bueno, y como se habrá notado, pues el paralelo no está subiendo a la misma velocidad que los precios. Sí, la inflación está por encima del paralelo. Imagínate si se alcanzaran y se dieran la mano, que algunos pronostican que ocurrirá a partir de enero. Sí, lo que sucede es que tenemos... Es una predicción nada más. Sí, pero tenemos el problema de las bases de las predicciones, porque el paralelo no responde como un precio en un mercado en el que nosotros conozcamos la oferta y la demanda, en el que sepamos cómo puede intervenir el gobierno sobre él de modo transparente. Sí, es desordenado, anárquico, en fin. Y sí, y es una cifra que todo el mundo puede tomar como referencia, pero termina siendo un promedio de pequeños mercados que funcionan y que son agrupados en una sola hoja en la que a uno le dicen, bueno, el promedio da tanto y eso te sirve de referencia. Porque como tú dices, uno necesita una referencia para hacer algunas cosas, pero eso no significa que el precio se esté formando por la oferta y la demanda del modo como debería estarse formando. Por eso es tan difícil predecir y anticipar en este contexto. Ahora, ¿cómo crees tú que iniciaremos el 2019? No creo que sin mucha diferencia a cómo estamos culminando el 2018, pero pudieran acelerarse todos estos procesos, pudiera hacerse la situación, algunos lo pronostican así, mucho más crítica. Sí, la situación se ha ido haciendo peor cada mes. O sea, y nosotros pues tenemos la experiencia de recordar que quizás hace 1 o 2 años había quien pensaba que esto no podía ponerse peor, y se ha ido poniendo peor. La hiperinflación nos golpea a todos, a unos más que a otros. O sea, genera procesos destructivos, de encogimiento de las actividades productivas, y hace que, bueno, en condiciones como estas, en las que el presidente tiene la oportunidad de decir algo que genere cierto tipo de tranquilidad, no lo hace, pues no podemos sino esperar que la cosa empeore. Sí, bueno, y para la empresa privada, por cierto, que te lo iba a comentar, también la situación es muy crítica, ¿no? Y no se sabe cómo transitará el umbral del año 2019. Sí, lo bueno en situaciones como estas es que sabemos que esto no tendría por qué estar pasando. Es decir, que no es que estamos condenados a tener una hiperinflación, que estamos condenados a vivir una contracción de la producción permanente, que todo es consecuencia de yo no lo podría llamar ya a estas alturas error, o sea, de un mal manejo de la política económica y de los anuncios políticos que el gobierno hace, que generan una presión que destruye. Pero esto no tendría por qué ser así. Bueno, Ronald, te agradezco muchísimo que hayas compartido todos estos comentarios, todas estas apreciaciones sobre lo que vive el momento económico nacional. Vamos a ver cómo culmina este 2018 cuando ya las cartas están echadas y creo que todo es tangible y se está viviendo, y lo que venga hacia el año 2019. Bueno, el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.